Los estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema justamente con respecto a lo de funciones. El día de hoy vamos a ver el tema que se llama técnicas de graficación. Para lo tanto, vamos a utilizar justamente tanto vamos a usar el Paint, vamos a utilizar unas diapositivas y vamos a usar el graph para poder demostrar lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que bueno, empezamos la clase, estimados estudiantes. Ya, perfecto. Podemos en este momento empezar la clase. La clase del día de hoy se llama Técnicas de Graficación. Según lo que vimos en la clase pasada, estimados estudiantes, ¿sí? Según lo que vimos en la clase pasada, estimados estudiantes, ¿sí? Vimos sobre las características de las funciones, pero el día de hoy vamos a hablar sobre técnicas de graficación, ¿sí? Perfecto. Esperen un segundito. ¿Ya? Entonces, la clase del día de hoy tiene que ver con tres cosas que vamos a realizar. Así que pongamos atención. Espérame un segundo. Uy. Entonces, empezamos con la diapositiva. Espérense un segundo. ¿Ya observan la diapositiva? Confirmen. Confirmado. Profe. Ya, perfecto. Espérense un segundo. Ya. Entonces, en técnicas de graficación, estimados estudiantes, ¿sí? Vamos a ver lo que son desplazamientos horizontales, ¿sí? O sea, ¿qué tipos de desplazamientos hay? Hay desplazamientos horizontales y verticales. Cuando nos referimos a desplazamientos horizontales, puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí o no? Y cuando hablamos de verticales, nos referimos hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver son los desplazamientos horizontales de la función. Entonces, aquí tenemos, señores estudiantes, una función x al cuadrado, que la estamos observando en este momento. Si a esta función, aquí donde dice x, aquí donde estoy dándole con el puntero, yo le coloco x más 3. ¿Qué ocurriría si yo le coloco aquí disculpen, x menos 3? X menos 3. La función se va a desplazar hacia la derecha. Si observamos, la función se desplazó. Si colocamos en vez de x dentro del cuadrado, ponemos x menos 3, la función se movió ¿de qué cosa? 3 ubicaciones, ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Cómo se indica eso? Como f de x menos a. ¿Sí? Tranquilos, no copien todo, que igual yo luego les voy a pasar este archivo, ¿sí? Ya, y también lo voy a explicar en el Paint.
¿sí? O sea, primero quiero que observemos los tipos de desplazamientos que hay. El primer desplazamiento son los horizontales. Hasta el momento que hemos hecho, desplazado hacia la derecha. Sigamos. Tenemos desplazamientos hacia la izquierda. ¿Cómo colocamos un desplazamiento hacia la izquierda? Colocando un número adentro del paréntesis, poniéndolo como x más algo. Y hemos desplazado a la función ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Ok? La función original está ubicada aquí en medio. Pero como dice x más 3 ahora, se desplazó ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Sí? Luego tenemos los desplazamientos verticales. Si la función original, estimados estudiantes, es esta, y le coloco un número en la parte de afuera, si ven que ya el número no está dentro de la X, ¿dónde está? Afuera. Si el número está afuera, se desplaza hacia arriba. ¿Ok? ¿Y qué pasa si ven que aquí dice f de x más a? ¿Y qué pasa si ahora la función le pongo, por ejemplo, un número negativo afuera? ¿La función se desplaza hacia dónde? Se Hacia va. abajo. Ya, ahí me detengo un ratito. Voy al Paint. Algunas van a decir, fue muy rápido, pero el problema solo quería que observen lo que estaba mostrando. Ya lo voy a explicar. Es decir, señores, que la primera técnica de graficación son los desplazamientos. Espérense un ratito. Parece que estoy... Desplazamientos. Tenemos ¿cuántos tipos de desplazamientos? Desplazamientos tipos horizontales y verticales. ¿Ya? Dentro de los horizontales tenemos dos tipos. F de x menos a y f de x más a. Los verticales, ¿cómo son? F de x más a y f de x menos a. Yo en una clase, me imagino que ya les dije que lo que está dentro del paréntesis de una función, ¿cómo se le llama lo que está dentro del paréntesis de una función? ¿Les dije por si acaso la palabra argumento en algún momento? Creo que sí la mencionó. ¿Sí? Siempre que tengamos en una función, por ejemplo, si yo tengo una función canónica y tengo, por ejemplo, x menos 5 al cuadrado más 7, a esto que está aquí, señores, se le llama argumento. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno, si no se los dije, se los estoy diciendo en este momento. Ya. Por ejemplo, si tenemos una función logarítmica, que la vamos a ver mañana, ¿sí? Y yo tengo, por ejemplo, aquí x menos 5 más 7, este x menos 5, ¿qué viene a ser? Viene a ser el argumento de la función logarítmica, ¿de acuerdo? Siempre que observen ese paréntesis, va a ser ¿qué cosa? El argumento, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Ya. Entonces, cuando yo tenga f de x menos a, quiere decir que el argumento de la función va a ser x menos a, y eso se desplaza hacia la derecha. Derecha. Cuando tengamos f de x más a, eso se desplaza ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Cuando tengamos la a y la menos a afuera, cuando tengamos más a es hacia arriba y cuando tengamos menos a hacia abajo. Hay algunos estudiantes que nosotros por ejemplo, me han preguntado, profesor, ¿por qué si dice menos a va hacia la derecha? ¿No debería ir a la izquierda? Y le digo, no, ¿por qué? Porque aquí lo que hacemos es lo que está dentro del paréntesis. Siempre lo que está dentro de un paréntesis, ¿qué se lo hacía? Se le iguala a Igual a 0. 0 y queda x igual a a. Es decir, que realmente lo que se desplaza es hacia la derecha. Y acá obviamente
x más a igual a 0 y me queda x igual a menos a. Entonces ahí está la explicación por qué el uno va a la derecha y el otro va a la izquierda, siendo negativo y el otro positivo, ¿ya? En cambio, ¿y por qué eso ocurre siempre? Recuerden que cuando teníamos la canónica, teníamos x más 3 al cuadrado menos 5. ¿Qué ocurría con el que estaba aquí adentro? El de adentro cambiaba de signo, ¿sí o no? Y al de afuera, ¿qué ocurre? Quedaba siempre con el signo que Igual. estaba. Ajá. Entonces, por esa razón es que acá en los verticales, el positivo es hacia arriba y el negativo es hacia abajo. ¿De acuerdo? Perfecto. Nos vamos en este momento al graph. Por si acaso ya regreso acá. ¿Sí? Nos vamos al graph. ¿Ya observamos el graph? Sí. Ya, a ver, observen bien aquí. Tenemos x elevado al cuadrado. Voy a hacer el mismo ejemplo que estaba en la diapositiva. Ahí tenemos x al cuadrado. ¿Lo observan? Sí. A ver, pónganse pilas aquí. Donde dice la x, voy a borrar la x. Voy a colocar un paréntesis. Y si yo pongo aquí dentro de la x, ¿estoy alterando en algo? No, ¿sí o no? Si yo pongo paréntesis x, ¿estoy alterando en algo? ¿Sí o no? Sí. No, ¿sí o no? ¿O no? No, ¿sí o no? Solo es para asegurarme que solo está aquí la x. Pero aquí en vez de donde está la x, le voy a colocar x menos 3. Miren lo que ocurre. La función hacia dónde se desplaza. Hacia Hacia la la derecha. derecha. Ya. La regreso otra vez originalmente. A solo x. ¿Ya? Ahí está otra vez igualita, normalita. Si aquí a esta x le pongo, por ejemplo, más 7, x más 7, ¿qué cree que va a hacer ahora? ¿Se va a desplazar hacia dónde? Izquierda, ¿Hacia dónde? A la izquierda. hacia la izquierda. Hacia la izquierda, muy bien. Regreso otra vez a la función. A solo x. ¿Ya? Pero ahora, si yo le coloco un número afuera, digamos más 5, si ven que ya no estoy molestándole a la x, sino que afuera de la función le coloco un más 5. Miren lo que ocurre. ¿Se desplazó hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Y si yo tengo, por ejemplo, si en vez de más 5, no quiero más 5, sino que quiero menos 3, ¿qué ocurre? La función se desplaza ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo, señores? Con las 4 reglas que puse hace un momentito. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, estimados estudiantes, tenemos 4 reglas primero. F de x menos a, f de x más a y menos a. Recuerden que aquí tienen que afectar adentro de la x, del paréntesis, del argumento, y acá en cambio solo se le coloca en la parte de afuera. ¿De acuerdo, estimados estudiantes? Confirmen. Sí. Pero, Ya. Confirmo. Listo. Ya, listo. Continuamos con la diapositiva. Muy bien. A ver, miren, dice que aquí hay un ejercicio. A ver, primero sabemos que x al cuadrado es en medio, ¿sí o no? Si dice menos 3, ¿hacia dónde tengo que desplazarme? 3 posiciones hacia la derecha, ¿sí o no? Y si dice menos 2 afuera, ¿qué debo hacer? Hacia abajo. Hacia no, bájalo, abajo. bájalo. Y Es ya menos. está, ya está la gráfica, eso es todo. Apliqué desplazamiento horizontal y vertical, hacia la derecha y hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo, estimados estudiantes? Sí. Sí. Ya. ¿Listo? Ya, espérenme un segundito.
A ver, estimados estudiantes, continuamos. Reflexiones. ¿Observamos la palabra reflexiones? Sí. Perfecto. Cuando me refiero a reflexiones, no me refiero a reflexiones de reflexiones, o sea, sino me refiero de reflejar, por si acaso. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, vamos a ver la primera reflexión. O el primer reflejo, mejor. Ya. Cuando tengamos un signo negativo en la parte de afuera de la función, ¿qué quiere decir eso? Que si la función está hacia arriba, ¿qué ocurría si hay un negativo adelante de la función? Invierte. Se hacia invierte abajo. para abajo. Cóncava hacia abajo. Ajá. Queda cóncava hacia abajo. Perfecto. Si ven que aquí, como está dicho, como menos f de x. Cuando ustedes vean un negativo adelante de la función, lo que está arriba, la función, o sea, la función original es la negra. La función que ocurre se va para abajo, ¿sí o no? ¿Estamos? ¿Cómo se llama eso? Un reflejo con respecto al eje X. Porque es como que le coloco un espejo aquí, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí en X. ¿Y qué ocurre? Lo que está arriba pasa para abajo, ¿sí o no? ¿Estamos hasta ahí de acuerdo, estimados estudiantes? Sí. Muy bien. Pasamos. Ya se los voy a explicar por si acaso otra vez en el Paint, sino que quiero que ustedes me entiendan. A ver, miren, vean, aquí hay un ejemplo ya. Se saltó un ejemplo, a ver. Si ven que aquí está negativo, menos x al cuadrado, ya sabemos que es cóncavo hacia abajo. Y si dice más 2, se mueve ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿sí o no? Porque está dentro del argumento de la función, ¿sí o no? Y si dice más 3, ¿qué ocurre? Afuera, Se eleva. Se eleva hacia arriba. hacia arriba. Perfecto. Perfectísimo, estimados estudiantes. Hasta ahí todo perfecto. Listo, listo, listo. Ok. Ya me avisan. Hasta ahí. Continuamos. Si hay reflejos en el eje X, quiere decir que también hay reflejos en el eje Y. Entonces, ¿cómo veo los reflejos en el eje Y? Es cuando le cambio el X positivo por X negativo. ¿Sí o no? Miren lo que ocurre. A ver, miren, vean. Si ven, la función negra es la original. Y si le pongo un negativo a la X, ¿qué ocurrió? Lo que está a la derecha, ¿a dónde se pasó? A la Izquierda. izquierda. A la izquierda. Y si tuviera algo a la izquierda, ¿a dónde se pasa? A la A la derecha. derecha, por lógica, ¿sí o no? Porque es como que hay un espejo aquí en Y. ¿De acuerdo? Es decir, que mi gráfica final quedaría así, solo la parte derecha. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se ve ese reflejo? Miren ese de ahí, miren, vean. El espejo en el eje Y, si ven que el negativo, ¿dónde está colocado? ¿Cómo se llama esto de aquí dentro del paréntesis? Argumento. Del argumento, perfecto. Muy bien. Entonces me voy al Paint, estimados estudiantes, para escribir el segundo resumen. Tenemos ¿qué cosa? Reflejos de la función. Estos reflejos de la función pueden ser en el eje X o en el eje Y. Cuando es en el eje X, ¿sí? Se le pone un negativo adelante de la función. Y cuando tenemos en el eje Y, estimados estudiantes, resulta que el reflejo es aquí adentro de la función.
¿Ya? Les voy a explicar rápidamente y brevemente primero aquí. Y luego nos vamos al grafo. Sí, el tema del día de hoy yo sé que es un poquito complejo, así que tienen que estar con sus 5 sentidos acá. ¿Ok? Y bueno, en caso hipotético de que estén ocupados por alguna cosa, algún asunto, ¿sí? O alguna calamidad doméstica, les recomendaría que vean el video de la clase, que obviamente va a estar subido a partir de la noche, cuando ya terminen las clases, ¿sí? ¿Ok? Porque estos temas sí son un poquito muy complejos, entonces les va a tocar revisar a cada rato. No es como en los otros temas que hemos estado viendo, que como que se desconcatenaban un poco, pero aquí todo es como que va unido con todo lo anterior. Ya, a ver, supongamos que yo tengo, supongamos que yo tengo lo siguiente, a ver. Supongamos que yo tengo, esta función es mi función original. Es cualquier cosa que hice, por si acaso, cualquier gráfico, ¿ya? Supongamos que este gráfico, señores, es una función, ¿ya? Y yo les digo, estimados estudiantes, quiero que me encuentren la función menos f de x. ¿Y cómo lo hacen? Facilito, mire, vean, o simplemente ustedes ponen aquí un espejo en x y lo que hacen es simplemente replicar la gráfica, ¿sí? Y listo. Y esta gráfica de color azul, morado, no sé, viene a ser menos f de x. ¿Está claro, señores, hasta ahí? Espejo en x. ¿De acuerdo? Sí. Ya, muy bien, estimados estudiantes. Ya. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer el segundo ejemplo. Ya. A ver. Supongamos que tenemos lo siguiente en la última gráfica. Supongamos que tenemos esto. Tenemos esta función. ¿Ya? Y yo les pido, estudiantes, yo quiero que me encuentren f de menos x. Facilito. Simplemente hacen una réplica de la función. Exageré un poquito. ¿Ya? Listo. Y esto es f de menos x. O sea, ahora el espejo, ¿dónde está? Señores, en y. ¿Estamos claros, señores? Sí. Si la gráfica estuviera en el lado izquierdo, pasa al derecho y lo que está al derecho pasa al izquierdo, o sea, y viceversa. Acá mismo, si la función estuviera abajo, pasa arriba y si está arriba, pasa abajo. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ya, listo. Vamos al graph. Vámonos al graph. ¿Estamos en el graph? Confirmen. Sí. Ya, mire, vean. Tenemos aquí esta función. Aprovechemos esta función. Esta función que dice x al cuadrado menos 3, ¿sí o no? ¿Qué dice? X elevado al cuadrado menos 3, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si a esta función yo le pongo un signo negativo adelante y la encierro toda en paréntesis? Si ven que estoy encerrando a toda la función, ¿en qué cosa? En paréntesis, ¿qué le estoy colocando adelante? ¿Un signo? Menos. Menos. Entonces, ¿qué debería hacer? Este trocito que está en la parte de abajo, este trocito debería pasar acá arriba. Y estas líneas que están aquí deberían pasar abajo. Pues miren cómo quedaría la gráfica. ¿Sí vieron cómo quedó? Sí. Ya, perfecto.
Pero si vieron que el negativo lo encerré a toda la función original. ¿Ya? Ok. Regreso a la gráfica original. Le voy a quitar ese paréntesis. Ya, y listo. Y lo regresé ahí al original que estaba. Ahora, ¿qué pasaría? A ver, espérense un ratito. Espérense un segundo. Voy a hacer un poquito de algo. A ver, miren, tengo esta gráfica. Esta va a ser mi gráfica original. Esta gráfica roja va a ser mi original. ¿Qué pasaría si yo, donde dice X, no le pongo X, sino que le pongo menos X? ¿Sí vieron lo que hice? ¿Qué debería pasar por lógica? A ver, como Pasa a la derecha. esta gráfica está a la izquierda, pasa a la derecha, obviamente. ¿Ya? ¿Sí vieron? Perfecto. Hasta ahí dudas, Sí, estimados estudiantes. Sí. Recuerden que tienen que aprenderse todo eso. Yo sé que es un tema complejo, pero bueno, les toca aprenderse. Les dijera, apréndanlo por el momento, como les dije a mis alumnos del pre pasado, hasta cuando pasen el pre, pero obviamente que ustedes no pueden hacer ese chiste porque ustedes van a ver matemática por toda su vida. ¿Sí? Así que, bueno, hasta ahí estamos de acuerdo. Regresé otra vez al Paint, creo, ¿sí o no? Sí. Ya, listo. Ya borré lo otro porque aquí voy a hacer gráficos para explicarle las cosas de acá. Ya, listo. Este va a ser el resumen de todo lo que estoy haciendo. O sea, aquí en esta parte del Paint voy a hacer el resumen de todo. ¿De acuerdo? Continuamos. Vamos otra vez a la diapositiva. Parece mentira, pero esto de estar maniobrando mi diapositiva de otro lado, hay profesores que no les gusta hacer todo esto de aquí. A ver. Bueno. Luego dice que la función también se la puede alargar. ¿Cómo vamos a alargar a la función? Tenemos a la función x al cuadrado. ¿Sí? Si a esa función ustedes la estiran, obviamente, si a ustedes algo estiran, obviamente, ¿sí? Si la función, si estamos gorditos, ¿sí o no? Y nos estiramos, ¿sí o no? Obviamente que nos hacemos más flaquitos, ¿sí o no? O sea, estéticamente, ¿sí o no? Obviamente que seguimos siendo gorditos, ¿sí o no? Entonces, obviamente que la función, como si le coloco un número aquí adelante de la función que ocurre se hace flaca visualmente, ¿sí? Pero es porque se estiró, ¿sí o no? ¿Ok? Ya. A eso se le llama justamente un alargamiento en el eje Y, ¿sí? Pero hay algunos que me dicen, profesor, pero yo veo el mismo alto de la función, pero recordemos que la función se va hasta el infinito y más allá, ¿sí o no? La función cóncava, ¿sí? Esto se llama alargamiento en el eje Y, ¿sí? Muy bien. Y dice que A tiene que ser cualquier número mayor a 1. ¿Listo? Ahora dice que también hay alargamientos en el eje X. Observemos, luego hacemos nuestra conclusión. Miren, vean, tenemos esta gráfica original, esta gráfica azul, ¿ya? ¿Qué pasa si a esta función la estiramos de los dos lados? ¿Sí? O sea, la estiro hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Qué se hace la función? ¿Se hace? ¿Qué ocurre? Se hace más gordita, ¿sí o no? Entonces más ancho. Ujú, exactamente. Ya. Ahora vamos a explicar esto en el Paint. Vámonos al Paint. Sí. Ya, voy a explicar eso. A ver, entonces tenemos, ¿sí? Más claro no sería la palabra alargamiento, sino sería un estiramiento de la función. Vamos a estirar la función en el eje Y y en el eje
X a f de X. Y acá sería f de a de X. Aquí cuando a es mayor a 1 y aquí es cuando a está entre 0 y 1. ¿Hasta ahí de acuerdo? Sí. Muy bien. Ya. Voy a hacer un grafiquito para que me entiendan las dos cosas, ¿sí? A ver. A ver. Espérense con calma. Ya. Esa gráfica que está ahí, señores, esa gráfica que está ahí, estimados estudiantes, es la función f de x, la gráfica original que yo me estoy inventando, por si acaso. ¿Ya? Si yo les pido a ustedes, estimados estudiantes, encuéntrenme en la función 3 veces la función original, ¿ustedes qué hacen? Observen lo que van a hacer. A ver, la voy a colocar un poquito encima para que noten. A ver, voy a colocar aquí la función azulita. Ya. Encima de la verde. Pero ya la altura ya no debe ser 2, sino que debe llegar hasta ¿dónde? 2 por 3, ¿cuánto es? 6. 6. A la nueva altura es 6. ¿Sí o no? Estéticamente, ¿sí? 6 se ve más flaca que la otra, que la verde, ¿sí o no? Estéticamente, ¿sí o no? Sí. Pero obviamente que ambas tienen el mismo ancho, ¿sí? Ya, ¿listo? ¿Ya entendieron la primera? El estiramiento en el eje Y. ¿Estamos? Sí. Ya, listo, muy bien. Voy a borrar, así que, porque voy a usar la misma gráfica para explicar ahora lo otro. Ahora voy a hacer el estiramiento en el eje X. Esta gráfica es la original y yo les voy a pedir, estimados estudiantes, 1/3 de X. En el ejemplo decía 1/2, pero yo voy a utilizar 1/3 de X. ¿Cómo hago ahí? A ver, observen lo que voy a hacer. A este -2 lo voy a igualar a 1/3. O sea, voy a poner 1/3 de X igual a -2. Este 3 que está dividiendo, ¿qué pasa al otro lado? A multiplicar. A multiplicar, quedaría -6. 3 por 2, -6. Ya, acá lo mismo. 1/3 de X igual a 2. ¿De dónde salió este 1/3? De aquí. Este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar, queda X igual a 6. Por lo tanto, estimados estudiantes, ¿sí? Miren lo que va a ocurrir. Voy a coger otro color. A ver, aquí. O sea, aquí va a ser ahora -6 y 6. Pero la altura se sigue manteniendo. ¿Estamos claros, señores? Sí. ¿Listo? Estéticamente, la función verde se ve más flaca que la otra, ¿sí? O sea, la única, hasta ahí estaríamos totalmente de acuerdo las dos reglas, ¿sí o no? Ya vimos la primera y la segunda.
Señores, ¿de acuerdo? ¿No de acuerdo? ¿Sí de acuerdo? ¿No de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ya. Bueno, vamos al graph. Disculpe, es que el punto es que yo quiero que entiendan de varias formas, si no me entienden con el dibujo, si no me entienden con la diapositiva, me la entiendan con el graficador, pero que entiendan. A ver, voy a hacer lo siguiente. Si yo tengo la función seno de x, ¿sí? Voy a poner este gráfico, ¿ya? Si ven que su cota inferior, ¿cuánto es? A ver, la voy a hacer un poquito más grande. Allí. ¿Cuánto es su altura? 1, ¿Cuánto es el valor máximo y cuánto es el valor mínimo? menos 1 y 1. 1 y menos 1. Ya, y si yo le coloco aquí adelante un número 3, estimados estudiantes, ¿hasta dónde llegó ahora? De menos 3 a 3. 3 a 3. Ya, estamos claros, eso es un alargamiento en el eje Y o estiramiento. ¿Sí? Ahora miren lo que ocurre. Ya, le voy a quitar ese 3 ahí y regresemos otra vez a seno. ¿Ya? Miren más o menos por donde corta los... Mira, si ven que aquí corta por 3, acá corta como 6 como alguito. ¿Ya? Miren lo que ocurre. A ver, ¿qué pasaría si yo aquí adentro de la función le coloco, por ejemplo, un medio? No le pongamos mucho, un medio. No, pero un medio ustedes ya saben que es 0,5, ¿sí o no? Le voy a poner como decimal. 0,5. Miren lo que ocurre. ¿Qué ocurrió? ¿Se acuerdan que el corte era 3? ¿Ahora qué se hizo el corte? 6. Sí. 6. ¿Estamos claros, estimados estudiantes? Ahora sí. Señores, señoritas. Sí. ¿De acuerdo? Ya. Listo. Ya. Entonces, bueno, espero que hayan entendido. Si no fue con la diapositiva, entendieron con el pen. Y si no entendieron con el pen, con el graph. Por el punto que quiero que entiendan. Ya. Muy bien. Sigamos. Estimados estudiantes. Ya. Parece mentira, pero esta clase es muy cansada, pero bueno, vamos a darlo, ya falta poquito. Ya. Luego viene, dice que viene, bueno, que vienen las comprensiones. Comprensiones y ternuras, no mentira, comprensiones de comprimir, ¿ya? De comprimir. A ver, ¿qué significa la palabra comprimir? Como que la aplasta, ¿sí o no? Entonces, prácticamente, a ver, si yo a esta función la aplasto, ¿sí o no? En Y, ¿sí? ¿Qué ocurriría? Que hace más gordita, ¿sí o no? Traduce. Ajá. ¿Estamos? Esto es una comprensión en el eje Y, ¿sí? Y también tenemos comprensiones en el eje X. Si esta función yo la aplasto con mis manos, con mis dos manos la aplasto y con la izquierda y la derecha, ¿qué ocurriría? Se hace más delgada, obviamente, ¿sí o no? Si la aplasto, ¿ya? ¿Ok? Quiero que observen que aquí, aquí la una va dentro la A y en la otra la letra va afuera, ¿sí? La condición es que A valga entre 0 y 1 para hacer alargamiento en Y, digo, comprensión en Y, y para hacer comprensión en X tenemos que poner la A dentro y tiene que ser mayor a 1. Ya, ahora voy a explicar, me voy al pen otra vez. Ya. Sí, espérenme un segundo. Ya no se puede borrar más. A ver, bueno, ya borré mucho. A ver, estamos con comprimir a la función. Continuamos. Primero déjenme escribir el resumen. Comprimir en el eje Y.
Señores, esto sí tienen que aprenderse bien porque esto sí está en el examen. Así que pilas esa partecita. A entre 0 y 1. Y acá f a x. Esto que estoy haciendo aquí, señores, es como el resumen. Así que digamos que es la parte pepa de toda la clase. ¿Sí? Ok. A ver, aquí tenemos la gráfica original, la gráfica verdecita. ¿Ya? ¿Sí? Si yo a esta gráfica verdecita le pongo, por ejemplo, f de un medio de x, miren lo que ocurre, a ver. A ver, el un medio, disculpen, el un medio va afuera, disculpen. Estamos en la primera regla. Un medio de f de x, porque el a va afuera. ¿Sí? Entonces, si el un medio va afuera, miren lo que ocurre. Eso afecta en y, porque es un comprensión en y. O sea, aquí sigue siendo igual. Lo que viene a hacer es que tiene que ir la mitad de 2. ¿Cuánto es la mitad de 2? 1, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, estimados estudiantes? Sí. Ya. Sí. Ya. Sigamos. ¿Sí? Ahora miren acá. Vamos a la segunda regla. Dice que f y a tiene que ser mayor ¿a qué número? A 1. Vamos a ponerle, pongámosle, no sé, pongámosle un cuarto. No, ¿qué hablo? Un cuarto. 4x. Porque tiene que ser mayor que 1. 4x. A ver, miren lo que vamos a hacer. A este 2 le voy a poner 4x igual a menos 2. X es igual a menos 2 sobre 4. ¿Y cuánto es menos 2 sobre 4? Menos, Un menos medio. 1 medio. Que eso es 0,5, ¿sí o no? Y acá lo mismo. 4x igual a 2. X igual a 2 sobre cuarto, que X va a ser 1 medio. Se supone que aquí va a ser 1, ¿sí? 1 positivo, 1 negativo. ¿Y dónde viene a ser 1 medio? Viene a ser en la mitad del 1, ¿sí o no? Por aquí, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces mi gráfica, ¿cómo va a ser? Va a ser de la siguiente forma, de hasta aquí, pero la altura se mantiene. ¿Estamos? Sí. Ya, listo. ¿Ya? Y nos vamos al graph. Compartir. Vámonos al graph. Sí, vamos a usar a seno. Ya que digamos que fue la función que el día de hoy nos ayudó. Déjenme regresarle a la original. Seno de x. Pero pongámosle... no, dejémosla ahí. Ya. Ok. Si tenemos la primera regla, o sea, estamos hablando de comprimir. Si yo aquí adelante le coloco, por ejemplo, un cuarto, ¿sí? Pero antes de hacer eso, déjenme hacer algo. Déjenme hacerlo un poquito más ahí. Ya, ahí. Ya, estamos de 1 hasta menos 1. Si yo adelante de eso le coloco un cuarto, le voy a poner entre paréntesis, o si quiere pónganle 0,25, que es un cuarto. A ver, un cuarto. ¿Qué ocurrió con la función? Se aplastó, ¿sí o no? Sí, se hizo. Sí, pero Ajá. Ok. Obviamente que aquí viene a ser como 0,25, o sea, le viene a ser la cuarta parte de 1. ¿Ya?
Ya. Y si aquí adentro le pongo, por ejemplo, regresamos al original. Y si aquí adentro le ponemos, no sé, ¿qué número ponemos? Un 8. ¿Qué tocaría? A ver, miren lo que ocurre. Se hizo bien bonita. Parece en las ondas debajo de las tierras. Sí, estas ondas son ondas sinusoidales. Conozcan a la función seno en modo gráfico. ¿Sí? Ustedes saben que seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, pero así se comporta una función seno. Justamente la función seno, coseno, tangente y que bueno, que ustedes la conocen solo como ángulos, para hallar los ángulos, las funciones trigonométricas son las más importantes en la vida real. Gracias a este tipo de funciones podemos aplicarlo justamente en el mundo de las telecomunicaciones. Gracias a ellas se pueden transmitir la señal de celular a celular. Es decir, que cuando ustedes mandan un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp a WhatsApp, la señal obviamente viaja, ¿sí? En el espacio, obviamente, no las vemos porque son espectros no visibles, ¿sí o no? Me imagino que sí saben que es un espectro no visible por química, siendo que se ven los espectros no visibles y no visibles, ¿sí o no? Entonces, a simple vista no podemos ver los espectros no visibles, pero sí hay un aparato que permite ver las gráficas de las ondas de telecomunicaciones. Se llama espectro ni sé qué cosa, pero algo así se llama. Resulta que con eso yo puedo detectar todos los tipos de señales e inclusive yo puedo detener que una señal llegue de un lugar a otro lugar, ¿sí? Entonces, las señales de los mensajes de texto de los celulares de WhatsApp o mensajes de texto se transmiten mediante señales portadoras sinusoidales y llegan justamente, bueno, en el camino, obviamente, las señales se cifran justamente en lo que son estas señales trigonométricas y luego a lo que llegan al celular prácticamente ellas se vuelven a descifrar y vuelven al texto original, el lenguaje que estamos hablando. Bueno, ese es un mundo muy, muy bonito que obviamente se estudia en la parte de electrónica, ¿sí? Yo al principio, como ustedes, me imagino que algunos han de estar pensando, ¿y por qué vemos tanta matemática? Pero aunque ustedes no lo crean, lamentablemente la matemática, la física y la química, sí, son las materias que realmente le dan sentido a la vida. Si ellas no hubieran existido, ustedes no tuvieran los bichitos de los celulares para poder chatear, ¿sí? Entonces, la verdad, gracias a ellas tenemos todo. E inclusive, no sé si ustedes en sus colegios, me imagino que sí saben que el color blanco es la mezcla de todos los colores. ¿Sí saben eso ustedes de esa partecita? No. No, pero eso no sé, no sabía. El color blanco no existe. El color blanco es una mezcla de todos los colores. Una vez ¿Sí? yo mezclé casi todos los colores y me salió café. ¿Sí? Tienes que hacer justamente algo del espectro. No, pero es justamente con respecto a las luces. Miren, El Sí, miren. espectro lo de la prismático, luz, lo de la luz. el espectro primático. Así se Ajá, Sí, llama. cuando exactamente. El pasa por un espectro. prisma se divide en colores. Ajá, si el color blanco exactamente, se lo refleja en un prisma de 6 lados, sale todos los colores. Y si en cambio tú le lanzas los 3 colores que son el azul, el verde y el amarillo, el azul, verde y rojo, automáticamente te bota una luz blanca. O sea, si los mezclas los 3 colores. Bueno, si quieren, investiguen en YouTube, que ahí está el experimento, cómo se hace. Pero Yo sí lo he realmente, visto, sí, con un prisma inclusive. triángulo. Sí, exactamente. O sea, realmente hay muchas cosas en la ciencia que son un misterio y bueno, y recuerden que todo fue demostrado en la época del descubrimiento, que se la llama así como la época del descubrimiento, donde todos los científicos y matemáticos investigaban cómo demostrar todo, tanto de manera física y como en manera matemática, porque para poder ser válido una teoría o una ley, tenía que ser demostrada por ambas cosas, ¿sí? Bueno, sigamos. Así que, bueno, esa es la parte interesante de lo que estamos viendo el día de hoy. Creo que, déjame ver si te veo algo más en la diapositiva. Déjenme ver, ya no sé porque ya me perdí. Vamos acá. ¿Ven la diapositiva? Sí.
Sí. Ya listo, ok. Ah, miren, hay un ejemplo número 1. A esa gráfica original hay que hacerle este relajillo que está aquí abajo. A ver, ¿cómo le hacemos? Recuerden, esta es la gráfica original y a esa gráfica original le tenemos que hacer eso. Y ustedes han de decir, ¿y por qué diablos tenemos que hacerle esto? Porque yo también me preguntaba lo mismo cuando vi en el pre del spoil, ¿por qué diablos tengo que mover a la función hacia arriba, hacia abajo, a la derecha y todos los lados? Les cuento que sí tiene una significancia en la vida real. Resulta que nosotros para poder, por ejemplo, no sé si saben, ustedes saben el concepto de un filtro, pero no en manera, en manera electrónica. ¿Alguien sabe qué es el concepto de un filtro en manera electrónica o en la parte de lo que es audio? No me Sí, suena. pero es como para que no haya una interrupción en la señal. Perfecto. O sea, el objetivo es quitar el ruido, ¿sí o no? Claro. Sí, exactamente. Tenemos una señal ruidosa. Digamos que tenemos un equipo de sonido con ruido. Entonces resulta que nosotros el ruido tenemos que quitarle, ¿sí? O sea, nosotros como ingenieros en radiotécnica, pues digamos así, prácticamente, lo que nosotros tenemos que hacer es quitarle el ruido a ese parlante, no sé. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos un filtro. Hay filtros pasa baja, pasa alta y pasa banda, ¿sí? Bueno, ese es otro mundo. Resulta que los filtros, aunque ustedes no lo crean, tienen esta forma de gráfica. Sí, esta forma de gráfica. Lo que hace que la señal pase justamente, justamente, e inclusive cuando ustedes utilizan justamente los editores de videos y de audio, se han visto que dice filtro de audio, dice justamente. Sí, yo sí utilizo eso. Ya justamente se dice filtro de audio, porque ahí lo que hace es colocar un filtro pasa baja, pasa banda. Obviamente que no es un filtro físico, sino que es un filtro programable, porque el programa tiene un filtro matemático, aunque ustedes no lo crean, dentro del programa ya tiene una parte matemática que hace que reduzca el ruido del lugar donde ustedes van a estar. ¿Sí? Entonces, resulta que la parte interesante es que yo decía, ¿por qué diablos hay que menear la función hacia arriba, hacia abajo? Yo mismo yo me preguntaba eso. Pero resulta que cuando yo ya comencé a estudiar mi carrera, o sea, se supone que en los primeros semestres de ingeniero ustedes van a ver hartísima matemática, física, no sé, dependiendo de cada una de sus ingenierías. Pero luego cuando ustedes ya entran a la carrera, ustedes ya le encuentran el sentido de por qué diablos hicimos todo esto. Entonces, ya, entonces resulta que todo en la matemática, todo está en la matemática, ¿sí? Entonces, inclusive las señales de ancho de banda del Internet también tienen esta forma. O sea, justamente si nosotros medimos el ancho de banda del Internet, ¿sí? Justamente con estos espectros de señales, resulta que tienen esta forma. O no sé si ustedes estuvieron en algún laboratorio de física y midieron la señal del toma corriente. ¿Alguna vez midieron la señal del toma corriente con un osciloscopio? ¿Cómo? No creo. Osciloscopio. Yo sí he visto. Ya, al momento que se mide la señal de inclusive si ustedes meten justamente las puntas del ¿cómo se llama? Del Del, del, voltímetro. del voltímetro, ¿qué pasa del multímetro? Eso varía el voltaje. No, nunca es fijo. La corriente De- alterna. dependiendo de que esté conectado en otro Claro, punto, ustedes ven que varía el voltaje voltaje, varía. varía de positivo a negativo, ¿sí o no? Sí. Sí. Ya, resulta que al momento que las señales de voltajes en la vida real son así y oscilan, sí, Esa es la frecuencia. oscilan con respecto a la frecuencia. Y justamente por eso que aquí nosotros trabajamos justamente, aquí hay una opción cuando ustedes había una configuración que decía con respecto a la frecuencia. ¿Sí? Ahí ustedes, todo tiene que ver con respecto a la frecuencia, ¿sí? De la señal. Pero les cuento que todo esto es interesante, o sea, porque uno solo ve una gráfica ahí y dice, ¿qué diablos tira esa gráfica? Pero resulta que ya cuando ustedes ya comienzan a ver su carrera, sí, con sus 5 sentidos, lamentablemente ya Diosito lo hizo así, o sea, lamentablemente Diosito fue el responsable de que todo sea tan matemático, ¿sí? ¿Ok? Aunque ustedes no lo crean, en todo lugar hay, puede ser que no lo vean ahorita, pero más adelante van a coger el sentido de la carrera.
Es como yo decía, Dios, ¿para qué me enseñan los ceros y los unos de lógica matemática? Y resulta que cuando yo ya vi cómo programar un circuito digital, yo como ingeniero electrónico, vi una materia que se llamaba sistemas digitales, ¿sí? Resulta que todos los sistemas digitales trabajan con 0 y 1. Y entonces nosotros para poder hacer un tipo programable tenemos que hacerlos mediante puertas lógicas. Y las puertas lógicas se comportan justamente como el y, el o, el entonces y el sí, solo sí. Y esas puertas lógicas luego se los mete a circuitos controlables y con esos circuitos controlables prácticamente se puede detectar una señal de luz, una señal infrarroja, de Bluetooth, y todas las señales de telecomunicaciones son digitales también, o sea, se convierten en digitales analógicas, ¿sí? Entonces, bueno, ese es otro mundo. O sea, disculpen que me haya desviado un poquito el tema, pero realmente es la maravilla que hay en toda esta parte de la matemática. Aunque ustedes no lo crean, algunos dicen, vemos una gráfica cochina ahí, ¿sí? Especialmente los que no son ingenieros, dicen, vemos una gráfica, pero no entendemos el por qué. ¿Sí? Es como también el efecto del... Ustedes saben, para tener los colores ahora que tenemos en los canales de televisión, esa fue otra tragedia. Porque recuerden que inicialmente ¿cuáles eran los colores justamente que se utilizaban en los televisores? Blanco y negro. Y Blanco y gris. negro. Ya, blanco y negro, sí, exactamente. Pero luego de los blancos y negros comenzaron a salir los colores esos que salen en los televisores, esos viejitos, que salen unos colores como morados. ¿Cómo es que le llaman esos El colores? RGB. Sí, tienen un nombre, sí, colores, no sé, como al revés, algo así, tiene una palabra, inversos, algo así. Y resulta que para meter los colores en una señal de televisión, sí, lamentablemente es otro caos, o sea, es otra programación mediante señales de funciones. O sea, ahí la verdad que las funciones, digamos que es lo que más se aplica justamente para poder ver las señales de telecomunicaciones. Que obviamente que recordemos que la televisión es una señal de telecomunicación también, porque es una señal de comunicación. Entonces, prácticamente, digamos que es el sentido de todo esto. Por el momento les he hablado, digamos, muy empíricamente a todos ustedes. Algunos van a decir, pues él está loco, pero obviamente que cuando ustedes ya le cojan sentido a su carrera, van a ver que todo lo que yo digo es verdad. Obviamente dependerá mucho de sus docentes que le expliquen, ¿sí? Pero digamos que es la magia de toda la parte de ingeniería, ¿sí? Bueno, continuemos. Me estaba desviando mucho. Ya, a ver. Ya. Entonces, estamos en esta función, ¿ya? Ok. A esta función hay que hacerle este caos. ¿Qué significa x más 1 dentro del argumento, según lo que vimos el día de hoy? Les pregunto. Que se Desplazamiento desplaza hacia la izquierda. hacia la De izquierda. 0 a 1. ¿Qué es este un medio afuera de la función? Olvídense del 2 y el negativo. Imagínense que tenemos un medio de f de x. ¿Qué significa este un medio? Una comprensión ¿en qué cosa? En y. O sea, tengo que aplastarla, la mitad. Luego el negativo, ¿qué ocurre el negativo? Afuera de la función. Se invierte. Hacia abajo. Se invierte. Y el 2 hacia arriba. Veamos cómo Cero queda. A real. Se ver. estira. Vamos viendo, a ver. Solución. Primero se desplaza hacia la izquierda. La gráfica que está entrecortadita es la original. ¿Y qué se hizo? Se movió una posición hacia la izquierda. ¿Estamos hasta ahí? Señores. Sí, bro. Luego, si le pongo un medio adelante, ¿qué ocurre con ese un medio adelante? Se La comprende. aplasté, la mitad, ¿sí o no? La comprimí. ¿Ya? ¿Hasta ahí de acuerdo, estimados estudiantes? ¿Sí o no? Sí. Listo. Ya. Ok. Luego el menos adelante, ¿qué hace? La refleja en X hacia abajo, ¿sí o no? La invierte, como Sí. ustedes dicen.
Aunque quitemos esa palabra invertir, simplemente se refleja. Díganme, se refleja hacia abajo. Quiten la palabra invertir, porque la palabra invertir en matemática es otra cosa que vamos a ver después, que se llama la inversa de la función. ¿Sí? ¿Ok? Ya, listo. ¿Y el 2 qué la hace? La sube, ¿sí o no? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, y eso tiene un sentido, o sea, digamos que eso de ahí es el comportamiento de algún circuito electrónico que sirve para algo, o sea, eso tiene un porqué, o sea, no es que se lo hace porque el profesor está loco o el profesor que hizo esta diapositiva está loco, no, sino que eso tiene un porqué, o sea, cuando ustedes ya diseñan un circuito que necesita, tiene un propósito, ustedes lo trabajan mediante funciones, ¿sí? Y esas funciones, justamente, tienen un porqué dentro de la parte programable, ¿sí? Porque ahí también viene el ingeniero en sistema, ¿sí? Que se encarga de programar el circuito, porque recordemos que hay circuitos programables, como las tarjetas justamente Arduinos, las FPGA, las tarjetas, Raspberry Pi, entre otras. O sea, son tarjetas programables que ahora están, digamos que son el PUN en el mundo de la electrónica, porque simplemente se las programa y hacen lo mismo que un circuito estarse diseñando parte por parte. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, yo sé que no son ingenieros electrónicos, pero yo les estoy hablando ya en el mundo de la electrónica, aunque también esto tiene su aplicación en el mundo de la ingeniería civil y también en el mundo de la tecnología y entre otros. O sea, es para decirles que ustedes como ingenieros deben saber bastante e investigar. Yo sé que algunos han de decir qué aburrido estar investigando sobre matemática, pero realmente tienen que cogerle un poquito de amor a la matemática para ser unos ingenieros 100% completos, ¿sí? ¿Ok? Perfecto. Continuamos. Tenemos versión número 2. Miren, vean, tenemos una segunda diversión. Ahora, tenemos una función original, esa roja, y dice x menos 2. ¿Qué hace el x menos 2? La desplaza a la derecha. A la derecha, muy bien. ¿Y este 2 qué hace? La estira, ¿sí o no? La La estira. estira, sí. ¿Y el menos 2, y el menos qué le hace? La refleja. La La refleja. refleja en X. ¿Y el 2? La eleva 2 hacia arriba. Dos Ya, muy espacios hacia bien. arriba. Vamos viendo. Primero la manda hacia la derecha. Luego la estira. Luego la refleja. ¿Sí? Y por último, la sube. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo, estimados estudiantes? Confirmen. Confirmo. Listo. Ya. Espérenme un segundo. Así es verdad, también los PLC también tienen que programarse para mejorar la potencia, sí, es verdad. Es que realmente esto de las funciones, Jonathan tiene también bastante aplicación. Yo la verdad cuando recién empecé a ver la carrera de ingeniería, o sea, yo cogí la carrera de ingeniería, soy sincero, porque soy un fanático de la matemática. Entonces yo la cogí a la ingeniería, como me dijeron que los ingenieros teníamos que ver bastante matemática, comparé los niveles de un profesor de matemática con una ingeniería. Y yo dije, yo vi que más matemática tenía la ingeniería que un profesor de matemática. La verdad que los profesores de matemática nos quedan debiendo bastante, o sea, los que son netamente profesores de matemática.
no saben la matemática, pueden saber matemática, belleza de matemática, pero no saben la aplicación en la vida real. En cambio, los ingenieros sabemos la parte de aplicación en la vida real. O sea, ese es nuestro objetivo, aplicarla, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la verdad, digamos que luego ya cuando estuve en mi carrera, te cuento que mi carrera de telecomunicaciones me gustó, pero luego comparé otras carreras que luego se comenzaron a abrir en el camino. Por ejemplo, hubo una carrera nueva que se abrió en SPOL que se llamaba la mecatrónica. Ya fue justamente cuando ya me estaba graduando. Estuve averiguando si me podía cambiar en mi último semestre, porque sí se podía, pero cuando me di cuenta que tenía que ver casi como 3 semestres más, dije, no, mejor me gradúo y mejor hago una maestría en eso. Y justamente la maestría en control y automatización, sí, tiene que ver con una parte de la robótica, ¿sí? Y la mecatrónica. Entonces, justamente, digamos que lo aplica también en la parte industrial. Entonces, digamos, yo dije, bueno, tengo que como sea completar esa parte que deseo aprender. Y la verdad, digamos que hasta el momento me siento satisfecho con lo que sé. Aunque todavía estoy pensando si hacer un doctorado o no. Aunque a veces ya me siento ya como medio cansado de tanto estudiar, pero bueno. Y bueno, hasta ahí creo que todos estamos totalmente de acuerdo en esa parte de funciones, ¿ya? Sí, así que la verdad, estimados estudiantes, lo que ustedes están en este momento estudiando les va a servir bastantísimo. La verdad, los ingenieros en el mundo laboral somos muy cotizados, así que prácticamente denle con todo hasta el último día de sus carreras para que puedan lograr esa meta anhelada, ¿sí? Muy bien, Listo, listo. muy bien. No es en serio, por si acaso. A ver, muy bien. Uy. A ver, aquí hay una cosa que tienen que hacer ustedes, porque yo ya apliqué mucho. Ese señor es su taller. Tienen que hacer estas 8 grafiquitas. ¿Sí pueden? Sí. Ya, Dando mi empiecen. trabajo autónomo, profe. ¿Qué? Aún no acabamos ni el trabajo autónomo. Ya, pero ahí tienen para que se diviertan ahorita. Sí, el trabajo autónomo se va a mover la fecha hasta el día viernes, les voy a dar plazo, porque el día miércoles termino el capítulo de funciones con ustedes. Así que por eso es que he estado avanzando un poquito rápido. O sea, mañana vamos a avanzar un poco más. Mañana vamos a ver funciones racionales, exponenciales, logarítmicas. O sea, mañana vamos a avanzar mucho más, ¿sí? ¿Ok? Sino que quería terminar toda la parte, digamos que todo lo que estamos viendo ahorita es como muy teórico, o sea, es muy teórico, ¿sí? El desplazamiento, justamente las definiciones de la clasificación de funciones, de las características, ¿sí? Y digamos que ya mañana otra vez me concentro en la parte matemática, ¿sí? Netamente, ¿de acuerdo? Ya, así Listo. que empezamos a trabajar este taller, el cual va a tener un link ya mismo para subir. Yo les aviso. Así que empiecen. Háganle un capture y pásenlo por su grupo para que lo tengan, porque ya mejor les voy a copiar en el Paint. ¿Es por grado o a mano? A mano, a manito. Ya, esto de aquí ya copiaron. Recuerden que este es el resumen de lo que vimos hoy, que fue todas las reglas de técnicas de graficación. En resumen, ¿qué hice? ¿Sí o no? ¿Sí lo tienen ya? ¿Sí o no? Sí, Si sí. quieren, hagan un capture para que tengan el resumen del resumen. No, no tengo ahí que tomar un café. ¿Sí? En algún momento van a aplicar esto, ¿sí? Ya van a ver el por qué. Y me van a decir que es verdad. Yo pensé que esto de aquí nunca lo iba a aplicar otra vez. Resulta que ya dentro de mi carrera tenía que aplicar estos conceptos para poder
filtrar la señal justamente de un circuito con ruido. O sea, para yo poder que el ruido se elimine y diseñar un filtro pasa baja o pasa alta o pasa banda, tenía que hacer eso. Bueno, hay otros tipos de filtros más avanzados utilizados con la técnica de los op-amps, ¿sí? Que son los amplificadores operacionales, ¿sí? Bueno, Profe, ¿es un gráfico para cada una o en el mismo gráfico se puede hacer? yo digo que hagan un grafiquito para cada uno separado, porque si no después hacen ahí un sancocho y no entienden lo que han hecho. ¿Por Mm, qué? Sí. Ya. Ya hasta eso sigan trabajando, que aquí yo los estoy observando, ¿sí?
¿Cómo van? Hasta ahí, estimados estudiantes. Mira, les voy a mostrar algo aquí interesante. Estaba investigando justamente porque estoy ayudando a un compañero en algo de un drone, ¿sí? Porque está diseñando un drone. Algunos han de pensar que para hacer un drone solo es de hacerlo por hacer, ¿sí o no? Pero no es de hacerlo por hacer, sino Hay, que hay un Arduino específico para hacer eso. Tiene que tener sí, pero, programa, pero te un cuento que programa para no, equilibrarlo. te No, cuento sí, sí que lo he hecho. claro, pero ahí viene el problema. Recuerda que tú tienes, o sea, el Arduino también tiene su limitación, o sea, para ya hacer la No, es parte un Arduino específico, es un Arduino específico. Son allá. distintos Arduinos. La verdad no sé por No, qué, no voy a obviamente, utilizar el uno. Aparte que tiene que ser ligero creo el que dron tiene para que que ser pegue vuelo. el Mega, creo que tiene que ser ahorita, creo que es Es uno finito, sí, bueno. Pero miren, escúchame, es el miren Mega. cómo aquí estaba investigando justamente sobre eso. Bueno, aquí justamente estaba viendo los tipos de motores que todo se utiliza. Pero bueno, muy aparte, aquí tiene que ver con la frecuencia. Y ustedes dicen, ¿y por qué diablos tiene que ver la frecuencia aquí? También tiene que ver el material que se va a utilizar, obviamente, en eso de ahí. Y miren que aquí hay una parte que la gente se asusta. Dice, ¿y por qué tiene que ver la energía cinética, la potencial, la traslacional? Y si ven que aquí hay unas formulitas matemáticas. Esa es la parte programable, porque hay que programar, no es de solo, me imagino que usted que sabe de Arduino, el Arduino se programa, ¿sí o no? Sí. Estimado señor Cruz. Entonces nosotros tenemos que meter dentro de su lógica de la tarjeta Arduino, tenemos que meter todo esto, ¿sí? Toda esta parte matemática que viene a ser con derivadas, integrales, Claro. Y eso es justamente. solo para moverlo. Y Sí, eso es solo solo para para moverlo. moverlo y para volar es otro relajo, porque obviamente ahí Para tenemos que hacerlo girar, con- para darle la vuelta. controlarle lo que es el pitch and roll, algo así se llama justamente para poder mover este estetoscopio dependiendo a los ángulos. Y miren, aquí dicen, ¿y qué tiene que ver, qué diablos tiene que ver los vectores? Miren, aquí utiliza la palabra vector. Miren que aquí, adicionalmente, miren, aquí están sus amigos senos y cosenos de los ángulos. Hay unas grafiquitas aquí medias feas, ¿sí o no? Que son funciones matemáticas que son el comportamiento de todo esto de aquí. Aquí hay hasta matrices que lo vamos a ver en la otra semana para poder controlar justamente el eje X, Y y Z. Recordemos que estamos hablando de 3 dimensiones. Miren, aquí hay una señal justamente del comportamiento de la aceleración de justamente habla de filtros del giroscopio, justamente. Si ven que no es que yo les estoy mintiendo, esta es parte ya programable justamente de eso de ahí. No sé, miren, aquí hay un circuito de cómo debemos programar justamente todo eso, incluso dice los valores que se le debe ingresar a la parte de programación. Creo que no hay aquí nada, solo da los resultados, pero por ejemplo ya hay en otros que ya te bota la parte programable. Por ejemplo, yo estaba viendo también el comportamiento de los motores que se van a utilizar para esto y ese es otro relajo. Mire, vean. Ahí justamente aquí habla eso. Estos son los papers científicos que vamos a hablar justamente en una clase. Yo sé que no tengo que ver con lenguaje, pero igual yo les voy a enseñar a investigar un poquito. Mira, vean, miren cómo se comportan a ver, ¿dónde están los motores feitos estos? Miren, aquí hay un comportamiento de un motor, justamente cómo se comporta el motor, justamente que se van a utilizar. Algunos han de pensar que solo es de unir por unir todas las cosas, sino que también para que eso tenga movimiento y se eleve a una altura, hay que hacer un estudio muy, muy, muy justificado de cada cosa. Miren la cantidad de ecuaciones matemáticas que existen para matrices, las cuales luego se programan. Si ven aquí hay un lenguaje de programación, dice t igual a 0, de 0,5 hasta 4, con un valor de a menos bk, obviamente. Aquí hay una parte de programación en C, ¿sí? Esa es la programación para girar. Ajá, miren cómo es el comportamiento de los ángulos, de la posición, de la velocidad. Mira que hay más programación justamente.
Y ustedes han de decir, ¿y por qué diablos hay que hacer todo eso? Lamentablemente así es el mundo de la electrónica y de las telecomunicaciones. No es por asustarlos, sino para que ustedes observen y le encuentren amor a la ingeniería. O sea, yo así le encontré el amor a la ingeniería, aunque yo sé que su concepto de diversión es diferente al mío. A mí sí me gusta hacer esto. Sí, entonces, la verdad es interesante, estimados estudiantes, todo eso, ¿sí? Así que ponerse ñeque en esa parte. ¿Qué es eso, profe? Esto es el comportamiento de unos motores de un dron. Entonces hay que estudiar todo eso, no es de hacer por hacer, como dice el señor Cruz, no es de hacer por hacer y unir y ya, o sea, hay que hacer un comportamiento para que eso vuele a una altura deseada y que tenga un comportamiento y que ustedes lo puedan controlar, porque no es que ellos, el aparatito los va a controlar a ustedes tienen que controlarlo, ¿sí? Y por eso es que aquí hay justamente unos lazos de control, justamente estas cajitas. ¿Con qué frecuencia va a tener el control? Ajá, sí, digamos, esta es la caja del control donde cómo tú vas a hacer el comportamiento de tu circuito. O sea, la verdad que es chévere todo este mundo de la electrónica. Sí, solo quería que vean un poquito. Bueno, ya les regreso otra vez porque yo creo que algunos van a estar asustados. Como dijo un profesor mío, tu imaginación es la limitación. Ajá, exactamente. Ya eso ya dependerá de cada uno de ustedes que le meta ñeque a su carrera. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Yo la verdad que cuando un profesor me hablaba así como yo les hablo a ustedes, mis ojitos me brillaban así, no sé, algunos yo creo que han de estar asustados. Yo veía a algunos compañeros con cara asustado, pero a mí en cambio, cuando me hablaban de tanta maravilla de la física y la química y bueno, del mundo de la electrónica, mis ojitos me brillaban así como esos muñequitos en la televisión. Como que me estaban hablando, que me estaban hablando de Disneylandia más o menos a mí. El nuevo PlayStation. Hasta ahí, bueno, le van a meter ñeca entonces a sus carreras, estimados estudiantes. ¿Sí le van a meter ñeque? ¿Verdad? Sí, profe. Sí, confirmo. Creo que los asustó. No, no se asusten. Que no estaba viendo mucho, pero estaba escuchando. Sí, parece interesante. Sí, no, es que esto de aquí es un mundo muy extenso, este mundo de la electrónica. Con Cuba me van a salir como una vez un ingeniero en sistemas, es que yo solo vengo a programar juegos. Recuerden que si ustedes me vienen a decir que solo van a programar para hacer juegos y yo los contrato en una empresa que tienen que hacer varias cosas para hasta robots, tienen que estar diseñados para hacer todo tipo de programas, ¿sí? Hay unos que están muy cerrados con la parte del sistema y piensan que solo van a tocar a la computadora y van a estar haciendo cualquier cosa. No, recuerden que programar es mucho más allá. Programar incluso circuitos electrónicos, robótica, y muchas cosas. O sea, no solo hacer programitas de jueguitos, por si acaso. También se ve bastante robótica. ¿Cómo? También se ve bastante robótica. Sí, te cuento que no aprendí en el pregrado, porque yo era ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, pero en la maestría que me gradué justamente tuve un profesor de España que nos enseñó, no era España, era argentino el profesor, y nos enseñó sobre robótica. Y ahí aprendimos bastante. Incluso en la SPOL hay ya partes de robot, piernas, brazos de robot, donde hacíamos los movimientos, como con el bracito hacíamos. Era bonito porque con el bracito hacíamos que se mueva y el bracito dibuje una letra en un papel con una pluma, o sea, y era bonito venir el robot a hacer una letra, o sea, para nosotros era emocionante dibujar eso, ya luego teníamos que venir ya los deditos y todo eso del robot, o sea, y hay partes de robot en SPOL dentro de la SPOL, ¿sí? Porque un robot entero es carísimo. Me imagino que si nomás un brazo y una pierna cuesta tanto, imagínense ya el robot entero, ¿sí?
E inclusive, aparte, también nos hacían diseñar mini robots, porque es carísimo los componentes electrónicos para hacer robots ya. Y lamentablemente aquí en nuestro querido Ecuador nos hace falta Todo es más caro. justamente esos materiales para poder hacer. Nos falta materia prima, no materia prima, sino que los integrados. Profesor, una pregunta. Ujú. El primer ejercicio se hace como usted lo hizo. El primer ejercicio se hace como usted lo dice. Solo tienen que, tengo entendido que el que dice menos f de x tienen que invertir, no invertirlo, ¿cómo que dijeron ustedes? Reflejarlo. El espejito, ¿verdad? Ajá, el Dale Así como el vuelta. ejemplo que usted puso. Ajá. Ah, gracias. Sí, el espejito. Así que métale ñeque, estimados estudiantes. Yo sé que van a poder y tienen que darle con todo. No dejen, por nada del mundo se les ocurra dejar su cupo a medio camino. Si ya se metieron esto hasta el último día de su vida, ¿sí? A pesar de que les pase cualquier cosa, cualquier inconveniente que tengan. Yo sé que hay cosas que son fuertes en la vida, pero denle hasta lo último. Bueno, pero si es por cosas de amor, eso no importa, por si acaso. Es que tengo estudiantes que se me derrumban por cosas de amor y eso es terrible, la verdad. Y están grandecitos para que se estén derrumbando por cositas de amor. ¿Y qué será eso? Tumbando por... Bueno, entonces como ya faltan pocos minutos, voy a terminar prácticamente la grabación para que ya nomás ahí suban. Entonces, hasta ahí quedamos, estimados estudiantes. Bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Por la clase del día de hoy. ¿Sí me están escuchando todos perfectamente? Gracias. Sí. Ya listo. Ok, entonces prácticamente hasta ahí prácticamente es todo lo del día de hoy. Suban, no se olviden subir esto de aquí. Ya les voy a poner el link por si acaso. Profe, y solo